Bueno, arrancamos entonces la grabación. Listo. La idea es que entonces, como es el proyecto final y son los postulados para proyecto final de aplicaciones en la industria de automatización, entonces ustedes intercedan, ¿cierto? Si tienen alguna duda. Pregunta, ¿quiénes son los que tienen la perforadora automática? Andrés y Fercho. Listo, Andrés y Fernando, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces explicando cómo es la perforadora. Las condiciones de diseño no es más que el paso a paso que tienen que irse dando en el proyecto. Voy a colocarlo un poquito más pequeño para poderlo ver. Listo. Dice, en principio se debe de garantizar que la banda MB esté en su posición inicial. ¿Cuál es la banda MB? Es esta bandita que está acá, que si ustedes hacen una abstracción mental, ustedes van a ver de que es este mismo cuadrito que está acá, miren, este mismo cuadrito es este, o sea que va a ir acomodado en este sentido, listo. ¿Qué es la posición inicial? Por medio del sensor SI, es decir, este sensor, mírenlo. Este sensor es el que va a identificar de que la pieza se pone en un sitio y cuando la pieza se pone, entonces él lo que va a hacer es que va a sacar ese cilindro o activar esa banda, perdón, hasta este último sensor que se llama SD. Le dice, SI, al igual que el taladro MT, es decir, ¿qué debe estar en su posición inicial? El sensor SI y el taladro MT. Listo, como quien dice, tienen que estar los dos sensando. Aquí hay pieza en SI y arriba, eh, que es MT, en el vertical, también tiene que estar sensando. En la parte de arriba, por medio del sensor final de carrera, SS, este de acá de arriba, SS, mírenlo acá, es este. Listo. Después de que se detecta pieza, la banda se desplaza desde SI hasta el sensor SD, ¿sí? Es decir, desde aquí hasta acá, el cual da la señal para que el mandril MD, este señor que es otro motor que está acá, o sea, un motor es este, que tiene que hacer este movimiento desde aquí hasta acá. Otro motor es el vertical, el que va a ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y otro es el mandril, ¿sí? Listo, entonces dice, después de que se detecta la pieza, la desplaza desde ese y hasta CD, el cual da la señal para que el mandril MD se active con 2 segundos. Hago un paréntesis un momentico ahí. Todos los ejercicios que vamos a hablar, todas las programaciones que tenemos que hacer, los 3 proyectos postulados, tienen las variables físicas, o sea, los elementos de accionamiento y los elementos a accionar, los actuadores, están en mayúscula, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Todo lo que esté en mayúscula, ya saben, son accionadores y actuadores. Bueno, el mandril se active por 2 segundos, es decir, el man se va a empezar a activar acá. ¿Por qué tengo que esperar 2 segundos a que el man rompa su inercia y empiece a rodar? Eh, Se active por 2 segundos y posteriormente baje con MT, es decir, ya empieza a bajar, a rotar este motor MT de arriba hacia abajo. Hay algo que es intuitivo en los trabajos que hemos hecho, ya hemos trabajado ejercicios en ladder y hemos trabajado también ejercicios en la norma ISE y en The Constructor. Y ustedes saben de que si vamos a hablar de un motor, que un motor va a ser la inversión de giro, tengo que tener por lo menos dos bobinas que para mí son dos señales de salida. Es decir, para mí va a ser, este MT tiene que girar tanto para abajo con una salida, como para arriba con otra salida. Entonces, MT tendría que tener dos salidas. ¿Listo? Bueno, y posteriormente baje con MT desde SU, o sea, el sensor de arriba, SU, hasta SB. Listo. Bueno, parar y perforar por 4 segundos. Parar quiere decir MT, bajó, perforó. ¿Pero por cuánto perforó? Por 4 segundos. Hizo la perforación, después de volverse hasta SS, es decir, hasta SS devolvió. El mandril, hasta ese, de SS, el mandril se detiene, y el mandril se detiene, ¿sí? Esa es la parte, y el mandril se debe detener. O sea, ahí ya subió, se colocó hasta SS y se detuvo. Para el aviso de pieza perforada se indica por 4 segundos. Esta pieza que él ya abandonó acá ya está perforada, entonces ya se puede sacar. 4 segundos con una luz parpadeante B1, eh, el bombillo se llama B1, la activación del cilindro C1, o sea, también se va a dar, quien retira la pieza de la banda y finaliza dando entrada a una nueva pieza.
¿Quién da la nueva pieza? Otra vez se vuelve a activar el ciclo. Se verifica de que SI esté activado y que SS esté activado. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. El sistema, nota, el sistema debe contener un selector automático manual, que yo lo expliqué en el primero y en el segundo ejercicio, creo que en el segundo, en el red de reactivos. Automático, una parada de emergencia también, la debe tener una parada de emergencia acá en el sistema, es negar todo lo que se vaya a hacer en el sistema, todo, entradas, todo que vaya a una NOT, listo, negarlo todo, que cuando yo oprima a ese señor, entonces vaya ahí y me cambia la negación por un 0, listo, y un pulsador de arranque NO, que es el que me arranca el sistema. ¿Alguna pregunta de este? Resumen. Un taladro, un sistema de perforación automática con esta banda transportadora va a arrancar desde CI hasta SD. Cuando él esté ubicada la pieza, cuando tenga ubicada la pieza, entonces ya se puede desplazar, siempre y cuando el taladro esté en su posición de arriba. ¿Sí? Cuando esté en la posición de arriba, entonces con un final de carrera va a bajar y va a esperar unos segundos, perdón, se va a activar el mandril por unos segundos y después va a bajar. Cuando se baje, entonces también va a esperar a que perfore y después va a subir otra vez hasta ese sensor, ¿sí? Este sensor de arriba es el que me detecta el motor, el mismo motor vertical, que se llama MT, va a ir desde abajo hacia arriba, activando una salida, hasta ese sensor de arriba. Y cuando esté en la parte de arriba, va a bajar hasta ese sensor de abajo. O sea que necesito dos salidas, dos bobinas diferentes con un mismo nombre que se llama MT. Listo. Y cuando hizo la perforación subió y esperó 4 segundos a que me indique con una luz parpadeante, mientras que al mismo tiempo se me activa un cilindro que es invisible, que acá no está en el dibujo, que se llama C1. Cuando ese cilindro entra, es porque saca la pieza, o sea, la saca. Él básicamente la saca de ahí. Y cuando la saque, posiblemente está paralelo a este señor, viene y saca la pieza, y en ese momento entonces ya le puedo dar inicio nuevamente al sistema, por medio de SI hasta CD y así sucesivamente. No se fijen mucho en estos esquemas, este esquema circuital, ni este esquema LAN, ni este esquema Grapset, porque, como les digo, las condiciones de diseño ya se modificaron un poco. De hecho, el cilindro S1 no aparece acá, ¿sí? Ni tampoco la luz parpadeante, entonces ojo con eso. Bueno, ninguna pregunta hasta ahí, listo. Puedo pasar entonces acá, para los que tienen entonces este proyecto. ¿Listo? Bien. Ahora, la pasteurizadora. ¿Qué pasa con la pasteurizadora? Hay varias cosas que se activan simultáneamente y hay otras que no. El proceso se tiene que ir dando paso a paso. Hay algo que se denomina una marmita en el control de procesos industriales, sobre todo cuando hablamos de lácteos, arequipes, yogures, todo ese tipo de cosas. Tienen un sistema de pasteurización especial. La marmita es un sistema como una tolva que tiene doble capa. La capa del centro es solamente para hacer un baño María, lo que conocemos como un baño María. Y lo que está adentro se tiene que ir mezclando para poder que se vaya dando el espesor del producto. Entonces, miren lo que pasa acá. No solamente vamos a tener un tanque que va a almacenar el agua caliente por medio de una resistencia, sino que vamos a tener unas válvulas con una motobomba que va a estar circulando el agua hacia dónde, hacia donde van a caer los aditivos. Los aditivos no es más que el producto que yo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, entra por aditivo A y entra por aditivo B, pero esos dos van a entrar al mismo tiempo. Antes de hacer el resumen, antes de explicarlo bien, voy a leerlo y ahorita entonces hacemos el resumen. ¿Listo? Entonces, mire, primero las piezas que hay que activar. Válvula 1, válvula 2 para los aditivos. Válvula 3 para el ingreso de agua. El motor, unos niveles que van acordes a este sistema, es un poquito especial porque acorde a la selección desde tablero yo voy a hacer algo, yo voy a controlar estos niveles. Como quien dice, si el nivel máximo se va a dar es porque voy a llenar los dos tanques. Y si está a la mitad, entonces solamente A. Y si está a 3/4, solamente B. ¿Listo? Entonces voy a tener 3 tipos de selección diferente. Y un control que es el arranque principal. Bueno, está también el intercambiador de calor, que es este que ya aplicas agua fría. Esta agua que viene acá es agua caliente. Ya les expliqué para el baño María. Después pasa acá, hace el intercambiador de calor para enfriar un poquito el producto y que ya básicamente vaya a los tanques, acorde a la selección. Entonces, listo. La elaboración del producto exige el ingreso de dos aditivos por medio de uno y B2 al mismo tiempo.
Listo, ellos dos entran de una, entran de una. Desde el nivel N0 hasta la cantidad seleccionada. Entonces voy a ir directamente a eso, voy a ir directamente a la cantidad seleccionada. ¿Qué quiere decir eso? Si el pulsador TA está seleccionado aquí en el panel, si está TA seleccionado, ponelo acá, entonces yo ya le doy arranque, pero cuando le doy arranque, entonces ¿qué va a hacer? Va a ser el mismo proceso para todos, pero va a llenar desde N0 hasta N2 tercios, es decir, hasta acá, mírenlo acá, hasta este sensor, hasta N0 hasta N2 tercios. Esta imagen ustedes la pueden acercar un poquito más, ¿sí? Cuando la tengan ahí la van a ver mucho mejor, miren. ¿Listo? Bueno, bien. Si entonces la idea es que le dieron a TV, llena desde N0 hasta N3 cuartos y activa válvula 6. Desde N0 hasta N3 cuartos, o sea, este otro sensor que está acá de nivel, y activa válvula 6. ¿Quién es la que controla válvula 6? El tanque B. Para esta que llenaba hasta 2 tercios era el válvula 5 que llenaba el tanque A. Para esta es válvula 6. Alguien puede decir, no, pues qué, ¿y por qué va a llenar en una como un tramito? Y ese tramito de 2 tercios a 3 cuartos, pues no es nada. Ah, pues, pues simplemente es porque el tanque B es un poquito más grande que el tanque A. Y listo, es básicamente eso. Pulsador L, si se pulsa L antes de dar arranque, llena desde N0 hasta N100, o sea, llena todo y activa las dos válvulas, ¿sí? O sea, que va a llenar los dos tanques. Quizás no llenen los dos en las proporciones iguales, ni tampoco los van a llenar del todo, pero sí llena los dos tanques, ¿listo? Esta válvula 7 no se incluyó, solamente para hacer una purga manual, ¿sí? Una purga manual, por si hay alguna obstrucción o un control o un mantenimiento, entonces se purga, o sea, se saca el producto que haya en el tanque y se hacen, no sé, lavados, mantenimientos preventivos, bueno, todo lo que tiene que ver con la industria. Bueno, desde ese hasta la cantidad seleccionada, ya expliqué lo de la cantidad seleccionada. Posteriormente se debe encender B3, BA y BB. ¿Quién es B3, BA y BB? Ya los acá. BA, BB y B3. Es decir, va a empezar a circular el agua. Eso es lo que quiere decir el enunciado. Va a empezar a circular el agua, ¿sí? También es simultáneo dando ingreso al calentador R, ¿sí? Es decir, va a empezar a calentar de una vez también. Sí, miren todo lo que se activa al mismo tiempo. Se activa B3, válvula A, válvula B y una resistencia. Por 10 segundos, circulando con la motobomba B1. Es decir, todo eso se activó hasta B1, la bomba, todo eso se activó por 10 segundos. ¿Listo? Eso en la realidad no son 10 segundos, todos sabemos. Eso puede ser media hora, puede ser una hora, ¿sí? Pero pues obviamente para la simulación toca hacerlo así. Circulando con la mezcladora 1. Listo, la mezcladora M debe de activarse. Estamos hablando después de que se cumplan los 10 segundos. Miren, punto. La mezcladora M debe de activarse por 20 segundos, es decir, esta mezcladora, ¿sí? A partir del ingreso de los aditivos. Pero entonces ahí hay algo que yo debo de pensar. Y es que, bueno, ella me está diciendo que se activa la mezcladora por 20 segundos. Aparte, es como si me devolviera a las condiciones anteriores. Es decir, en el momento que se activen los aditivos, yo voy a empezar a mezclar. Y cuando este proceso termina, que se termina en 10 segundos, la mezcladora no terminó. Sigue otros 10 segundos. No sé si me entendieron esa parte. Y es esto, ¿sí? Se activan los dos. Este se activa con estas dos válvulas y se activa la motobomba circular por 10 segundos. Pero esta mezcladora ya se activó con los dos aditivos. O sea que ella empezó a mezclar de una. Y cuando este terminó, cuando terminó desactivando B1, válvula A, válvula B y válvula 3, siguió el mezclador por 10 segundos más. ¿Sí? Y ese proceso ya lo hicimos en la mezcla de reactivos. Entonces, ojo con eso. Bueno, tendrían que implementar lo mismo. En este caso sería una estructura AND que me haga las dos cosas y después que me siga por otro tiempo más. Bien, debe activarse por 20 segundos a partir del ingreso de aditivos, parar por 2 segundos, indicador B1, miren lo que pasa, cuando ya para, indica que ya paró, o sea que como que ya va a evacuar la mezcla, como que dice pilas, que ya va a evacuar, ¿sí? Con B4 y B3, es decir, vea, B4 y B3, ¿sí? B3, 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 sí, el motor y la motobomba B3, mírelo acá. Entonces, ¿qué pasa con B3?
espera un momento. Vamos a mezclar con la B4 y B3 dando ingreso al agua fría, ¿sí? Bueno, acá hay un pequeño problema. A ver si no estoy mal. Creo que acá es válvula, acá es B2, motobomba 2 y motobomba 3. Hay que tener en cuenta esto, miren, solamente desde el esquema. Y es que el B4 va a ingresar y se tiene que empezar a circular el agua fría, ¿sí? Tiene que empezar a circular agua fría, entonces creo que es B2 en vez de B3. Dando ingreso de agua fría, ¿sí? Por medio de B2, entonces ahorita lo corregimos, por el intercambiador de calor, quien espesa el producto por medio de la válvula B2. Ah, ok. No, entonces sí se activa B4 y B3 para empezar a llenar los tanques de acuerdo a la selección y B2 también se activa prácticamente al mismo tiempo. Es decir, lo que dice acá es que las tres se activan al mismo tiempo. Miren, evacuar la mezcla con B4 y B3, o sea que esta válvula se abrió, empezó a evacuar la mezcla. B3 también se activó porque pues la motobomba tiene que empezar a llenar, ¿sí? A llenar los tanques, mírenlo acá. Y también se debe activar el agua fría, o sea, también al mismo tiempo. Te cambio aquí, espesa el producto por medio de la bomba B2. Todos entran al mismo tiempo, o sea que no hay necesidad de cambiar de B2 por B3. Los tanques se llenan de acuerdo a la cantidad seleccionada. Si ustedes notan, casi todo va en una secuencia que va a activar una cosita, después tres cositas, después dos cositas, y casi toda la secuencia se la pasa así. El Graph no es tan grande de este proceso. De hecho, el de ninguno de los procesos que están acá, pero este no es tan grande. Solamente la clave está en esto, en estos procesos de selección. Yo tengo que seleccionar antes de dar arranque. Cuando yo selecciono, entonces, ahí sí, entonces doy arranque, esa es una condición inicial, pilas con eso. O esta, o esta, o esta, ¿eso qué es? Una OR, ¿sí o qué? O esta, o esta, o esta, sí está activado el arranque. Sí está activado el arranque. Listo. Bueno. Bien. Ahora, bueno, ¿alguna pregunta de esta? ¿Quiénes tienen la pasteurizadora? ¿Quiénes la tienen? ¿Quiénes tienen la pasteurizadora? Eric, ¿o quién lo tiene? Yo, profe. Listo, Manuel. Ok. ¿Manuel con quién? ¿Con Juanca? Sí, señor. Listo, hágale pues. ¿Tiene alguna pregunta, no? ¿Ninguna? No, ahorita vuelvo y me veo ese video por ahí 10 veces. Ok, les hago el resumen entonces. El resumen es, entran los dos adictivos al mismo tiempo. Después de que entra el aditivo, entonces entra válvula 3, válvula A, válvula B, y el motor B1. Pero este man ya entró, ya en la mezcladora ya había entrado. Estos tres van a entrar por 10 segundos junto con la motobomba B1. Entran por 10 segundos, después en la mezcladora va a seguir por otros 10 segundos más porque ya llevaba 10 segundos cuando estos cuatro terminaron. Cuando estos cuatro terminaron, entonces se evacúa la mezcla por 10, se espera un momento, 2 segundos, para por 2 segundos la mezcla y se activa B4 y B3. Cuando se activan, entonces empiezan a fluir hacia acá, hacia los tanques, a evacuar la mezcla y a meterla a los tanques, de acuerdo a la selección que haya tenido acá. Si es A, si este A, y le di arranque, entonces va a llenar el tanque A desde el nivel N0 hasta 2/3. Si le di TB, ojo porque esos tres no pueden estar al mismo tiempo, tienen que estar solamente uno. Cuando le di a KL, perdón, TB, solamente va a llenar el tanque B por medio desde N0 hasta N3/4. Y si le doy L es porque llené los dos tanques y desde N0 hasta N100. Listo. Bien. Y esta válvula, este motobombado B2 también va a entrar con B3, que era la confusión que había. También va a entrar al mismo tiempo. O sea, esos tres también entran al mismo tiempo. Listo. Que es el que espesa un poquito al colocar agua fría. Bien. Listo. Ya no es más. Hay una aclaración también que quiero hacer antes de hablar del último proceso, y es que si a ustedes por alguna razón les queda faltando cuadritos en la salida, porque solamente son 8 salidas, y miren por ejemplo acá, solamente acá mirándolo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es posible que les pase eso. Ustedes pueden pensar en algo, y es que a una salida le nombran como, si entran en simultáneo, una salida le nombran algo así como B1, B2, B1, B2. Entonces yo ya sé que esas dos válvulas van a estar alimentadas a la misma alimentación a la salida y que van a entrar al mismo tiempo.
O si no, entonces lo que hacen es que no lo colocan las salidas dentro de los cuadritos de salida en el graph set o como bobinas en el ladder, porque estas serían bobinas en el ladder, bobina Q1, bobina Q2, sino que colocan simplemente el simbolito, o sea, solamente el simbolito, o en el caso del ladder solamente una bobina, que sea una bobina virtual, una imagen del sistema. ¿Listo? No sé si me hice entender. O sea, no lo colocan dentro de los cuadritos del graph, sino por acá afuera, como si no fuera a conectar una salida, sino algo dentro de la simulación. Listo, el último, máquina estampadora. Bueno, me Y de quedan 10 minutos de nosotros. video. ¿Sí? Listo, me quedan 10 minutos de video, entonces pilas con la máquina estampadora. Esta máquina, como les había dicho en principio, es así como está, es digamos que muy, no digamos que trivial, pero sí está muy sencilla. O sea, el proceso se da muy sencillo, simplemente sostiene la pieza, baja un cilindro y la estampa y sale el producto y ya, eso es lo que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa? Arranquemos con esa primera parte. La máquina de la anterior figura es la etapa final de un proceso de estampado, estamos de acuerdo, y empaquetado final de textiles. Para empezar, se debe dar arranque a la máquina, pulsador PA, teniendo en cuenta que los detectores SA, miren, este es un arranque normal, un arranque normalito. Ten en cuenta que el detector SA, sensor de fijación abajo, pilas, porque ahorita ya estamos hablando de que hay un cilindro que es doble efecto. De hecho, voy a adelantarme un poquito por acá. Y mire lo que dice la nota. La nota, los cilindros B y C, es decir, B, que es el que va a fijar, perdón, el que va a estampar, y el cilindro C, que es el que va a sacar la pieza, son simple efectos. El de estampado y el que saca la pieza, estampado, saca la pieza, son simple efectos. ¿Qué Profe, quiere una decir eso? preguntita. Que solamente necesita un pulso para poder salir y se desactiva y él vuelve y entra con un solo pulso. ¿Pregunta? Profe, ¿cómo me pues, la ignorancia, simple efecto a qué se refiere? Simple efecto se refiere a eso, que él tiene un resorte interno. No sé si se acuerdan de la secuencia que hicimos la clase pasada y él mostraba como una especie de resortico en la válvula, en los cilindros. Eso quiere decir de que cuando yo lo active, si yo mantengo la activación, o sea, la mantengo, entonces va a permanecer afuera, pero cuando la desconecte esa misma alimentación, entonces sale. Mientras que los de doble efecto, que es el caso del cilindro A, va a necesitar doble válvula, una válvula para sacarlo y otra válvula para entrar. Si usted Ah, activa listo, válvula profe. B, se queda allá. Y se activa válvula C, se viene por acá, vuelve y se entra. ¿Listo? Entonces recuerden, simple efecto es porque tiene un resorte interno el émbolo del cilindro y doble efecto es porque tiene una cavidad que si se aplica aire por acá, sale por acá y se aplica aire por acá, entonces entra básicamente el émbolo. Entonces ahorita sí sigamos, por lo que solo necesita una válvula de aire, ya expliqué por qué, ¿cierto? BB y BC, cada uno, a diferencia del cilindro A, que necesita dos, que sería válvula A, I, o sea, inicial, y válvula A, F, o sea, final, que en ese caso sería un cilindro doble efecto. ¿Listo? Entonces pilas con esto. Bueno, miren, cilindro B con su válvula B para salir y regresar, y cilindro C con su válvula C para energizar y regresar. Y mientras tanto, el cilindro A está válvula I para regresar y válvula F para salir. ¿Listo? Bien, entonces, esa es la clave acá del circuito, pilas con eso, del programa. ¿Dónde iba? Teniendo en cuenta que los sensores SA, sensor de fijación abajo, y SM, sensor de marcado, el sensor de fijación abajo es este sensor que está acá, miren, ese sensor A, que llamamos como sensor A. Y por acá hay otro sensor, que es el sensor de arriba, ¿cierto? Y también tenemos sensor A y sensor de fijación abajo. Y sensor SM es el sensor que me detecta de que hubo marcación, pero el sensor de marcado está acá arriba, ¿sí? Es decir, es lo mismo que la máquina de la perforadora automática. Tiene que tener en posición tanto ese sensor que detecta pieza, como este señor que está detectando de que la estampadora está arriba. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, deben estar desactivados. ¿Sí? Deben estar desactivados. ¿Para qué? Para que empiece
el robot a traer la pieza acá y cuando lo detecte empieza el proceso. Entonces miren, debe estar desactivados. ISB, sensor de fijación arriba. Sensor de fijación arriba. O sea, SB va a estar acá, sensor de fijación, estamos hablando de esta pieza, mírenla. Sensor de fijación SB, no cambió el nombre, sensor SB y sensor SA. El sensor de abajo desactivado, porque no hay pieza fijada. Y el sensor de arriba debe estar activado porque básicamente está en posición para poder salir. ¿Listo? Bueno. Debe estar desactivados. ISB, sensor de fijación arriba, activado. Listo. Así, el brazo robótico RBT debe ingresar a la tela justo debajo del cilindro A, es decir, de este cilindro que es el de fijación. Hay un robot especializado que ubica coordenadas. Debe ingresar la tela justo debajo, o sea, ella la ordena la pieza, la sostiene templada y ahí la pone debajo del cilindro A, detectando magnéticamente con SM, es decir, esta piecita, además de eso, tiene un sensor magnético que detecta cuando el brazo del robot llegó a fijar la pieza. Y de esa manera es que da la orden para que empiece a hacerle el estampado, miren. Y esperar, detectar por SM. Y esperar por 3 segundos para después salir hasta SA. SA es este sensor, el que va a detectar de que ya se fijó. ¡Pac! Listo. Y sostener con aire comprimido. Ya tiene que sostener porque está, sí, es una fijación. Detectar magnéticamente y esperando por 3 segundos hasta SA y sostener con aire comprimido activando la válvula BAF. Entonces ahí vamos con esa parte. Miren que si estamos hablando de que son 2 sensores, también tenemos dos válvulas para esa válvula A, para ese cilindro A, tenemos 2 válvulas. Como hay que sostener, entonces el aire mantiene ahí. De hecho, creo que ahí lo dice, con un pulso. Bueno, sostener con aire comprimido, ¿sí? O sea, si está sosteniendo es porque activó la válvula y lo sostiene ahí. Listo. Con un pulso, o sea, con que uno le dé un pulsito, ella sale y sostiene el aire ahí, con la válvula 5.2 de aire. Luego debe de salir el cilindro B para estampar por medio de la válvula BB por 3 segundos. Es decir, ahorita sí bajó por medio de la válvula BB, ¿sí? O sea, la que está activando realmente, los cilindros no tienen ninguna variable dentro del programa. Lo que sí tiene variables son las válvulas. Cuando hablamos de cilindro B, cilindro A, tienen que saber, tienen que identificar de que está manipulado por programas, por las válvulas. Las válvulas son los elementos que sí se tienen que controlar, los que se tienen que activar. Igual como lo hicimos en la secuencia, o sea, esos ejercicios los hicimos fue en base a lo que venía. Por 3 segundos, estampar por 3 segundos y devolverse desactivando a BB. Recuerden que la válvula B era la que lo mantenía ya sostenido. Tiempo en el cual debe estar activada la resistencia TMP, o sea, de temperatura, ¿sí? Esa resistencia, pues obviamente tiene que estar calentando para poder estampar y esa también la tienen que representar dentro del programa. TMP debería de estar activado todo el tiempo, ¿sí? Hasta que se acabe el proceso, por lo menos un proceso. Posteriormente debe de accionarse el cilindro C para retirar la pieza por medio de la válvula BC. Es decir, sale este cilindro cuando se activa BC. ¿Listo? Instantáneamente al mismo tiempo que el cilindro A. ¿Sí? O sea, como quien dice, cuando se retire el cilindro A, entonces va a ir a retirar la pieza. ¿Listo? Debe de regresar a su posición inicial hasta SB. ¿Sí? Recuerden que el cilindro SB era el sensor de fijación arriba, ¿sí? Hasta acá. Ella viene desde acá hasta acá, se posiciona en SB por medio de la válvula BAI. Entonces miren lo que pasa. Cuando se activa BAF, este cilindro, que es doble efecto, se va a activar desde aquí hasta tocar a SA, ¿sí? El sensor de fijación abajo. Y cuando se activa la válvula I, es porque se va a activar desde acá hasta tocar al sensor B, ASB. ¿Listo? Para tocar al de arriba y posicionarse de nuevo en la parte inicial, por medio de la válvula BAI, e ingresar nuevamente el brazo robótico con una nueva tela. El sistema parece fácil, y realmente es fácil, pero hay que analizarlo bien. ¿Listo?
¿Pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Eso me queda un minuto, ya se va a cortar. Entonces, pues hasta ahí llegó el repaso, ya lo volvemos a conectar con el mismo ID y ya entonces queda el video listo de la explicación de los 3 proyectos. Listo, entonces ya nos